En el video de hoy vamos a analizar el tema de inmunopatología de la infección por VIH. Si bien vamos a ver algunos aspectos generales sobre la infección y la clínica de los pacientes infectados, el objetivo principal de esta clase es tomar todas esas características generales y poder entender finalmente cómo una infección viral se puede transformar en una inmunodeficiencia. El contenido de nuestra clase de hoy incluye un recuento histórico, datos epidemiológicos tanto globales como en nuestro país, aspectos del virus propiamente y de la infección que él causa, aspectos clínicos que incluyen el curso clínico, el diagnóstico y el seguimiento de la infección, y nuestra última sección estará dedicada a la inmunopatogénesis, es decir, cómo la infección afecta el funcionamiento del sistema inmunitario. Y la última parte será la revisión de algunos resultados en nuestros pacientes que servirán para afianzar o reforzar los conceptos que habremos estado revisando a través de la clase. Revisemos pues un poco de la historia. El 5 de junio de 1981, Michael Gottlieb y colaboradores publican en el reporte semanal de morbilidad y mortalidad del Centro de Control de Enfermedades 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini, una infección considerada como oportunista, es decir, una infección causada por un germen que solo afectaba a personas inmunodeficientes o adultos de edad muy avanzada. Pero en este caso, los 5 pacientes que se reportaban eran pacientes jóvenes, sin ninguna patología previa conocida, solamente con la característica de que todos eran homosexuales activos. Esto llamó la atención del Dr. Gottlieb, quien hace este primer reporte pensando que se encontraban frente a un nuevo cuadro que podía ser de interés de salud pública. Menos de un mes después, se hace un segundo reporte por otro grupo donde se hace evidente que no solo los homosexuales masculinos estaban en riesgo de sufrir este nuevo cuadro, sino también aquellos que utilizaban drogas intravenosas. Progresivamente también se conoce que los grupos en riesgo incluyen a los receptores de transfusiones, a los infantes nacidos de madres en grupos de riesgo o las parejas sexuales femeninas de hombres sintomáticos, así como la población heterosexual promiscua. Casi 2 años tienen que transcurrir desde el primer reporte hasta que el 20 de mayo de 1983, François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier con su equipo reportan el aislamiento de un nuevo retrovirus en paciente con sintomatología asociada al SIDA. Posteriormente, otros trabajos corroboran este primer hallazgo, identificando al virus que ahora conocemos como virus de inmunodeficiencia humana 1 como el agente causal de la infección, cuya etapa final es el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Revisemos ahora algunos aspectos sobre la epidemiología de esta infección. Para el año 2020 se estimaba que 37,7 millones de personas a nivel mundial estaban infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, con 1,5 millones de nuevas infecciones y 680,000 muertes asociadas a esta infección en este mismo año. La principal carga la sigue llevando el sur del continente africano con unas 21 millones de personas infectadas, mientras que para Venezuela se estimaba que para el año 2020 también habría 100.000 personas infectadas con 2.200 nuevas infecciones y 4.200 muertes asociadas a dicha infección durante ese mismo año. Esta curva representa el número global de personas infectadas desde los años 1990 hasta 2020. Fíjense que para 1990 había alrededor de 10 millones de personas infectadas en el mundo. Esto aumentó a cerca de 30 millones para el año 2000, es decir, un incremento de alrededor de 20 millones en el número de personas infectadas en 10 años. A partir del año 2000 se ve que hay una disminución en la pendiente de esta curva. De manera que desde el año 2000 hasta el año 2020 hay un incremento aproximado de 10 millones en el número de personas infectadas, lo cual representa
una disminución a la mitad en el incremento en el número de personas infectadas en el doble del tiempo, si comparamos el periodo de 1990 al año 2000 con el periodo del año 2000 al año 2020. Esto nos indica que si bien la infección por VIH sigue siendo un problema todavía por resolver, se han logrado una mejoría con la intervención que se ha hecho. Una parte importante de esta intervención es la implementación de la terapia antirretroviral combinada, que se inició alrededor del año 1997. Esta curva representa también el mismo periodo, es decir, desde el año 1990 hasta el año 2020, pero esta vez para representar no el número total de personas infectadas en el mundo, sino el número de nuevas infecciones por año. Así vemos que para el año 1990 se estimó que hubo 2 millones de nuevas infecciones. Eso continuó aumentando hasta que alrededor del año 1995-1997 se alcanzó el tope de unas 3 millones de nuevas infecciones por año. A partir de este momento comienza a disminuir la pendiente asociada aproximadamente con la fecha que les mencioné anteriormente, el año 1997, cuando se inicia la implementación de la terapia antirretroviral combinada, para llegar hasta el año 2020 con 1,5 millones de nuevas infecciones por año, de acuerdo también al valor que habíamos mencionado anteriormente. Si revisamos ahora el número de muertes anuales en este mismo periodo, vemos cómo la curva aumenta desde el año 1990 hasta el año 2005, pasando de menos de 500,000 de muertes al año asociadas con infección con VIH a cerca de 2 millones de muertes para el año 2005. A partir de ese momento, la pendiente es descendente hasta llegar a 680,000 muertes anuales para el año 2020. En esta figura se representa cuál es la población en mayor riesgo de adquirir la infección por VIH a nivel mundial, excluyendo a la población de África subsahariana, que tiene un comportamiento distinto al resto del mundo. Así, a nivel global, 45% de los pacientes infectados son población que tienen contacto homosexual masculino. 20% son adictos a drogas intravenosas, 10% son trabajadores sexuales, 3% mujeres transgénero y 15% son parejas sexuales de los grupos de riesgo. De manera que tenemos que a nivel global mundial, otra vez excluyendo al África subsahariana, 93% de las infecciones están asociadas o a conducta sexual o a la adicción de drogas intravenosas. Consideremos ahora algunos aspectos del virus propiamente. El VIH-1 es un retrovirus del género lentivirus. Su genoma está constituido por 2 hebras idénticas de ARN de sentido positivo de 9.700 pares de bases aproximadamente. Cada una de estas hebras de ARN está íntimamente asociada con las enzimas transcriptasa inversa e integrasa, además de la proteína P7 que forma la nucleocápside. Rodeando al genoma está una cápside cónica formada por la proteína P24. También tiene una matriz formada por la proteína P17 y una envoltura que es una bicapa lipídica que se genera al momento en que el virus sale por gemación de la célula infectada. En esta envoltura, además de algunas proteínas de la propia célula hospedadora, se insertan la GP120 y la GP41, que son importantes para que el virus se una a su célula blanco y para que se medie la fusión de las membranas que va a permitir el ingreso del material genético viral a la célula infectada. La GP120 viral se une con la molécula CD4 expresada en las células blancas. Esta molécula funciona entonces como receptor para el virus. Otras moléculas que también son importantes en el momento de la infección y que son reconocidas por las proteínas virales son los receptores de quimioquina CCR5 y CXCR4. De manera que las células del hospedador que expresen CD4, CCR5 y CXCR4 serán las células principalmente susceptibles a la infección viral en el hospedador. ¿Y qué poblaciones expresan estas moléculas? Los linfocitos TSD4 positivo,
la población de monocitos macrófagos y las células dendríticas. Estas serán las poblaciones especialmente susceptibles a la infección viral. En esta figura se representa el ciclo de replicación del VIH-1. En el lado izquierdo y superior de la figura se representa cómo el virus, para infectar a su célula blanco, debe primero unirse a sus receptores y correceptores y sucesivamente fusionar su membrana viral con la membrana de la célula huésped para que pueda ingresar el genoma viral al citoplasma de la célula blanco. Luego de esto se libera el genoma viral y es transcrito, es decir, se transforma el ARN viral en ADN que puede posteriormente integrarse al genoma de la célula blanco en un proceso secuencial, como se va mostrando en la parte izquierda de la figura en dirección superior a la inferior. Finalmente, después que el virus se ha integrado al genoma de la propia célula, entonces puede o permanecer en reposo o comenzar una transcripción activa de nuevo material genético que incluye el propio genoma viral y las proteínas estructurales y accesorias que forman parte del virión, lo cual puede terminar, como se representa hacia el lado derecho de la figura, en el ensamblaje de nuevas partículas virales que saldrán por gemación de la célula blanco, la célula infectada. Las partículas virales, como se representa en la parte derecha y superior de la figura, al principio son partículas no infecciosas, pero que por un proceso conocido como modulación, en el cual interviene la proteasa viral, se modifican ciertas proteínas del propio virus y lo convierten entonces en una partícula infecciosa. En este gráfico se representan en recuadros de color verde los puntos que se han aprovechado para tratar de frenar el proceso de replicación del VIH y que han dado origen a los fármacos antirretrovirales. Así vemos que hay inhibidores de entrada, inhibidores de fusión, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la integrasa e inhibidores de la proteasa viral. Todos estos son puntos entonces que se han aprovechado para atacar al virus desde distintos ángulos, y la combinación de fármacos que actúan sobre distintos puntos, lo que se conoce como terapia combinada, es lo que ha permitido tener éxito en la contención de la replicación de este virus y con una mejoría clínica significativa de los pacientes infectados. En la parte superior de esta figura se representa el genoma del VIH-1, que, como ya hemos mencionado, es una cadena de ARN de unas 9.700 bases. Esta es una longitud relativamente limitada. Sin embargo, el virus la aprovecha muy bien utilizando tres marcos de lectura para generar las proteínas tanto estructurales como accesorias y reguladoras que él necesita para funcionar. El ciclo de replicación del VIH-1 requiere la transcripción inversa de su ARN genómico para poder sintetizar ADN proviral. Este es un proceso catalizado por la transcriptasa inversa viral, una enzima que tiene la propensión a cometer errores y que carece de actividad correctora, por lo cual por cada genoma copiado se introduce en promedio por lo menos una mutación. Eso va a generar a la larga una población con una alta complejidad genética. Si representamos la secuencia del virus que infecta originalmente como una línea negra y tomamos en cuenta que por cada ciclo de replicación se puede incorporar una mutación a este genoma, y representamos estas mutaciones con círculos azules, triángulos rojos, círculos negros, cuadrados blancos, etc., podemos ver que vamos a tener a la larga una población heterogénea infectando a cada paciente. Esta población heterogénea, que tiene relación entre sí y relación por supuesto con la secuencia consenso original, se ha denominado cuasiespecies. Si nosotros comparamos la secuencia de los distintos virus que forman la población que infecta a un paciente en un momento determinado, es decir, las cuasiespecies que ya hemos mencionado,
nos vamos a dar cuenta de que algunas de estas secuencias están más estrechamente relacionadas entre sí y que van a formar distintas poblaciones o variantes virales. Y una de estas variantes será la que va a predominar en la población que está infectando al paciente. Es la variante que tenga mejor aptitud para replicarse y sobrevivir en las condiciones que estén presentes en el paciente en un momento dado. Es lo que se ha conocido como fitness viral por el término en inglés. Ahora bien, esta característica representa un gran reto para el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario normalmente dará respuesta a la población predominante. Pero una vez que el sistema inmunitario logre contener la replicación de esa variante que predomina en un momento dado, entonces alguna otra de las variantes presentes puede pasar a ser la variante predominante, lo cual representaría un nuevo reto para el sistema inmunitario. De manera que sería el equivalente a que estemos infectados por múltiples virus simultáneamente que requieran entonces la aparición de múltiples respuestas para poder controlarlos. También para el tratamiento antirretroviral, esta característica presenta un reto particular, pues si un tratamiento logra erradicar a buena parte de las variantes presentes, pero una de las variantes es resistente a este tratamiento, entonces esa variante resistente puede tomar el predominio de la población de virus que infecta al paciente, creando resistencia al tratamiento antirretroviral. Estudiaremos ahora algunos de los aspectos clínicos de la infección por VIH-1. En esta figura se representa el curso clínico de la infección por VIH en un paciente que no recibe tratamiento antirretroviral. El eje horizontal representa el tiempo, primero en semanas y luego en años. La curva de color morado representa el recuento de linfocitos TCD4. La curva de color rojo representa el recuento de linfocitos TCD8 positivo, mientras que la curva verde representa la carga viral, es decir, el número de copias de virus presentes en el plasma. Un individuo sano tiene en circulación un mayor número de linfocitos TCD4 positivos que de linfocitos TCD8 positivos, como se representa a la izquierda de la figura en el tiempo cero. Pero una vez que un individuo es infectado por el VIH-1, en las primeras semanas ocurre un cambio notable en los niveles de linfocitos T, con una disminución brusca en el número de células CD4 positivas y un aumento simultáneo de los TCD8 positivos. En esta etapa inicial también se ve un aumento brusco de la carga viral. Esta etapa inicial se puede asociar con una sintomatología similar a una virosis gripal, que el paciente suele pasar por desapercibido, pues los síntomas remiten a las pocas semanas. Fíjense que el aumento de los linfocitos TCD8 positivos se asocian también con una disminución de la carga viral, lo cual tiene sentido si pensamos en la respuesta antiviral que depende especialmente de la acción de linfocitos TCD8 positivos citotóxicos. Sin embargo, también es evidente que la cantidad de virus no llega a cero, es decir, no se logra una eliminación total del virus que ha infectado y el virus se mantiene en forma crónica en el paciente con una activa replicación a través de todo el curso de la infección. En todo caso, lo que acabamos de describir, esas primeras semanas con esa primera sintomatología y esos cambios evidentes que hemos mencionado, representan la fase aguda de la enfermedad. Luego del control de la replicación viral inicial, se pasa a una etapa asintomática, una etapa también conocida como de latencia clínica, que si bien el paciente está asintomático durante este tiempo, el virus sigue activamente replicándose y afectando al sistema inmunitario del hospedador, lo cual es evidente porque a través de este tiempo gradualmente la población de linfocitos TCD4 va disminuyendo. Esta etapa asintomática puede durar un periodo promedio de unos 10 años.
Como hemos mencionado, durante todo este tiempo hay un descenso gradual en el recuento de linfocitos TCD4 positivos, hasta llegar a un nivel tal en el cual se pierde la capacidad de control de la carga viral y hay un aumento brusco de la cantidad de virus presente. Esto se asocia con la aparición de síntomas asociados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, comienza el estado de inmunodeficiencia propiamente, con enfermedades oportunistas, con síntomas orgánicos y sistémicos que pueden llevar a la muerte al paciente si no hay una intervención. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico y seguimiento de un paciente infectado por VIH? El diagnóstico tradicionalmente se ha hecho por la detección de anticuerpos específicos contra el virus. La presencia de anticuerpos se puede determinar a través de pruebas de ELISA o pruebas de Western blot. El ELISA ha pasado por una serie de cambios, lo que se ha llamado generaciones, hasta llegar a una cuarta generación que no solo puede detectar anticuerpos específicos contra el virus, sino que también puede detectar antígenos virales como la proteína P24, que aparece en etapas tempranas de la infección. El Western blot se ha usado tradicionalmente en nuestro país como una prueba confirmatoria, aunque debido al avance de las pruebas de ELISA, la prueba de Western blot tiende a entrar actualmente en desuso. En todo caso, para hacer diagnóstico de la infección por VIH, es muy importante que nosotros conozcamos la dinámica de los marcadores utilizados. En este gráfico se representa en el eje horizontal los días después de la infección, siendo el día 0 el día de la infección. Las distintas curvas nos muestran la evolución de distintos marcadores. Así, la línea negra continua nos representa la carga viral, es decir, el ARN del VIH1. La línea negra punteada nos representa la proteína P24, mientras que la línea gris nos representa los niveles de anticuerpos, recordando que los primeros que aparecerán serán los de isotipo IgM, siendo reemplazados posteriormente por los de isotipo IgG. Esta figura también nos hace evidente que los primeros días justo después de la infección no es posible detectar ningún marcador. Esta etapa se conoce como periodo de eclipse. También en la primera etapa hay un tiempo conocido como ventana de seroconversión, que es el tiempo desde la infección hasta que aparecen los primeros anticuerpos que pueden ser detectados en el suero del paciente. El ELISA de cuarta generación es un método que permite detectar en el suero del paciente no solo anticuerpos, tanto de isotipo IgM como de isotipo IgG, sino que también puede verificar la presencia de antígenos virales, la proteína P24, que aparece en forma más temprana durante la infección, por lo cual este método nos permite un diagnóstico precoz de la infección por VIH. La prueba de Western blot, por su parte, nos permite conocer contra qué antígenos específicos del virus están dirigidos los anticuerpos presentes en el suero del paciente. Esta diapositiva, que nos muestra la prueba secuenciada de un mismo paciente, hace evidente que los anticuerpos contra el antígeno P24 son los primeros en aparecer, seguidos por los anticuerpos contra la glicoproteína 160, que es la precursora de la GP120 y de la GP41, proteínas presentes en la envoltura viral importantísimas en la infección de las células blanco. Sirva esta diapositiva para recordarnos el caso especial de los neonatos de madres infectadas. Como la IgG materna pasa a través de la placenta, si utilizamos un método que detecte anticuerpos, un bebé nacido de una madre infectada nos dará una prueba positiva. De manera que la única forma de estar seguros de si el bebé está infectado o no es detectando la presencia de ARN de VIH en su plasma. Es decir, el PCR sería
la prueba de elección para hacer diagnóstico de neonatos de madres infectadas. Una vez que se ha confirmado la infección por VIH, es importante hacer seguimiento del paciente de manera de evaluar la progresión de la infección. Para cubrir esta parte es importante determinar la carga viral, es decir, la cantidad de virus en circulación. Las subpoblaciones de linfocitos T, es decir, el recuento tanto de linfocitos T CD4 positivo como T CD8 positivo, también nos ayudan en el seguimiento de la progresión de la infección. Y finalmente, estos dos primeros parámetros se comparan con la clínica del paciente, es decir, los signos y síntomas que está presentando el paciente en un momento determinado. Y uniendo estos tres aspectos, se puede llegar a inferir cuánto ha progresado la infección por VIH-1. A continuación revisaremos algunos aspectos, primero sobre la carga viral y luego sobre la determinación de las subpoblaciones de linfocitos T. La determinación de la carga viral no es otra cosa que la cuantificación del virus presente en el paciente. Normalmente estas pruebas se hacen en plasma sanguíneo y son pruebas basadas en la detección de ácido nucleico viral. La prueba de referencia por excelencia es el PCR cuantitativo. Sin embargo, se han desarrollado otras pruebas de detección de ácidos nucleicos que también sirven para este fin. El ADN de cadena ramificada, el NASPA, son ejemplos de estas otras pruebas. Es importante tomar en cuenta que cada una de estas pruebas tiene un protocolo distinto y una sensibilidad que puede también variar. Es importante, por lo tanto, que a la hora de hacer seguimiento de un paciente se utilice siempre la misma prueba e idealmente incluso un mismo laboratorio para realizar dicha prueba. Esto nos permitirá evaluar con más confianza las posibles modificaciones de los valores de carga viral en el tiempo para un mismo paciente. Hablemos ahora sobre la determinación de las subpoblaciones de linfocitos T en el seguimiento de la infección por VIH. Para esta determinación, el método de elección es la citometría de flujo, que como recordamos, a través de la dispersión frontal y la dispersión lateral del rayo de luz láser, permite diferenciar dentro de todos los leucocitos cuál es la población de linfocitos, que en este caso será la que nos interesa analizar. En este ejemplo particular, la población de linfocitos representa un 24,6% del total de leucocitos. Esta es la población que seleccionaremos para los análisis posteriores. Utilizando un anticuerpo monoclonal específico para la molécula CD3 y conjugando este anticuerpo con una molécula fluorescente, podemos evidenciar que el 72% de los linfocitos expresan la molécula CD3. Recordemos que CD3 es una molécula que expresan exclusivamente los linfocitos T, de manera que el 72% de nuestra población de linfocitos en este ejemplo son linfocitos T. Haciendo combinaciones apropiadas de anticuerpos dirigidos contra CD3, CD4 y CD8, cada uno conjugado con moléculas fluorescentes apropiadas, podemos estudiar simultáneamente la expresión de varios marcadores. En el ejemplo presentado en esta diapositiva, el eje horizontal representa la expresión o la fluorescencia asociada a la molécula CD3, mientras que los ejes verticales representan para el gráfico del lado izquierdo la expresión o la fluorescencia asociada con la molécula CD4 y en el gráfico de la derecha la expresión o la fluorescencia asociada con la molécula CD8. Así veríamos que en cada gráfico el cuadrante superior derecho representaría la coexpresión de CD3 con CD4 en el caso del gráfico izquierdo o con CD8 en el gráfico de la derecha.
lo que representaría que tendríamos un 11,7% de linfocitos T CD4 positivos y un 57,3% de linfocitos T CD8 positivos para este paciente. En este cuadro se representan en números de color rojo los datos obtenidos en el análisis por citometría de flujo, los cuales representan los porcentajes de linfocitos T totales, de linfocitos T CD4 positivos y de linfocitos T CD8 positivos. Uniendo estos porcentajes con los valores de leucocitos totales y de porcentajes de linfocitos obtenidos en una hematología normal del mismo paciente, es posible calcular los valores absolutos de cada subpoblación. En este caso son los números representados en color morado en el cuadro. Después de revisar los aspectos históricos, epidemiológicos, virales y clínicos de la infección por VIH, vamos a concentrarnos ahora en la inmunopatogénesis de esta infección, es decir, cómo esta infección viral es capaz de causar una inmunodeficiencia. La infección por VIH está asociada con una progresiva disminución de la población de linfocitos T CD4 positivo. Ya habíamos revisado que esta población es susceptible a sufrir infección por este virus y dicha infección es una infección citopática, es decir, tiene la capacidad de destruir a las células infectadas. Sin embargo, cuando se hicieron análisis más detallados sobre las células que estaban muriendo en los pacientes infectados, se hizo evidente que la mayoría de las células que estaban muriendo no eran células directamente infectadas, de manera que debía existir un mecanismo indirecto para causar estas muertes. Por otra parte, la infección no solo se asocia con una disminución en el número de linfocitos T CD4 positivos, sino que también la funcionalidad de esta y otras poblaciones celulares que tienen que ver con la respuesta inmunitaria están alteradas en el paciente infectado. Algunas de las funciones que están alteradas son la activación celular, la producción de citoquinas, la susceptibilidad a sufrir apoptosis, la captación de señales de supervivencia, la proporción de células vírgenes y de memoria, la expresión de moléculas de coestimulación negativa y la proliferación celular son algunas de las funciones alteradas en la población de linfocitos T en los pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Revisemos ahora algunos de los mecanismos que se han descrito que pueden ayudar a explicar la disminución numérica y la alteración de la funcionalidad de la población de linfocitos T y de otras células inmunocompetentes en pacientes infectados por el VIH. El primero de los mecanismos es la destrucción de células por efectos citopáticos. Desde los primeros estudios que se hicieron para identificar al virus de inmunodeficiencia humana, se ha hecho evidente de que este virus es capaz de matar a la célula que infecta. Estudios posteriores hicieron evidentes que la mayor destrucción de células TCD4 positivas se evidencia en la mucosa gastrointestinal. Por otra parte, en los pacientes infectados con VIH, la vida media de los linfocitos T está disminuida, lo que significa que los linfocitos T de pacientes infectados con VIH van a vivir menos tiempo que los linfocitos T de individuos no infectados. Adicionalmente, en los pacientes infectados hay una menor producción de linfocitos T, ya que el timo, la médula ósea y los ganglios sufren modificaciones en su arquitectura y microambiente, involución y pérdida de la funcionalidad que hacen más difícil la producción de nuevas células. También se ha descrito un aumento en la susceptibilidad a sufrir apoptosis en la población de linfocitos T de pacientes infectados con VIH. En esta población, entre otras cosas, hay un aumento de la expresión de la molécula CD95, una molécula asociada con la inducción de apoptosis.
Otra modificación presente en la población de linfocitos T de los pacientes infectados es una disminución en la expresión de receptores de señales de supervivencia. La interleuquina 7 es una interleuquina importante en el mantenimiento de la población de linfocitos T y el receptor que puede captar las señales de esta citoquina está disminuido en los linfocitos T de los pacientes infectados, de manera que ellos tienen una disminución en su capacidad de recibir señales de supervivencia. También se ha descrito un aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras negativas como la PD1. Esta molécula no solo está asociada con una mayor susceptibilidad a sufrir apoptosis y una menor sobrevida, sino que también puede afectar la capacidad de respuesta del linfocito T. Así, las células que expresan PD1 tienen una disminución de la proliferación celular y de la producción de citoquinas en respuesta a la estimulación antigénica. Finalmente, la activación crónica del sistema inmunitario es otro de los mecanismos que se ha asociado no solo con la alteración numérica, sino también funcional de la población de linfocitos T en pacientes infectados con VIH. Algunos de los factores que contribuyen con esta activación crónica del sistema inmunitario son la replicación viral persistente unida a su alta tasa de mutación, lo cual genera múltiples variantes antigénicas que mantienen una continua estimulación del sistema inmunitario que pueden llevarlo al agotamiento. También se debe tomar en cuenta que la destrucción masiva de linfocitos TCD4 positivo que se verifica en la mucosa gastrointestinal también daña a la propia mucosa, lo cual permite el ingreso de moléculas de la microflora intestinal, moléculas como la LPS, que pueden también estimular y activar adicionalmente al sistema inmunitario. Las propias proteínas virales como la GP120, la GP41 son capaces de activar a las células del sistema inmunitario. Los linfocitos T activados, por su parte, son más susceptibles a la infección viral, lo cual crea entonces una asa de retroalimentación positiva que favorece la replicación del virus y los efectos producidos por su presencia en el organismo. La infección por VIH se asocia, por tanto, con una alteración no solo numérica, sino también funcional de la población de linfocitos T y de otras células inmunocompetentes. Revisemos ahora los resultados de algunas pruebas realizadas con nuestros pacientes que pueden servirnos para entender un poco más lo que hemos estado revisando. En este estudio se evaluó la producción de citoquinas in vitro en respuesta a la estimulación con antígenos virales en 32 pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana 1 que se subdividieron en base a su recuento de linfocitos TCD4 positivos en sangre periférica. Así, aquellos pacientes que tenían un recuento de linfocitos TCD4 mayores a 350 células por microlitro de sangre conformaron el grupo PA, mientras que el grupo PBC fue conformado por los pacientes que tenían recuentos menores a 350 células por microlitro. Se evaluó también un grupo de individuos no infectados con VIH a manera de grupo control. Se les tomó a todos una muestra de sangre periférica de la cual se separaron las células mononucleares que se cultivaron por 72 horas en 3 condiciones básicas: células cultivadas en condiciones basales sin estimulación, células cultivadas bajo estimulación policlonal con la fitohemaglutinina o PHA y células estimuladas con antígenos del VIH, en este caso la GP41. Después de 72 horas se tomaron los sobrenadantes de estos cultivos para hacer las determinaciones de las distintas citoquinas, la interleuquina 6, interleuquina 10, TNF-alfa e interferón gamma.
A continuación presentamos los resultados de la producción de citoquina en las tres condiciones básicas de cultivo que se representan en el eje horizontal como condición medio, condición PHA y condición ENV, es decir, cultivos sin estimulación, cultivos bajo estimulación policlonal y cultivos en presencia del antígeno viral, la GP41. En cada caso hay tres columnas que representan la columna vino tinto, el grupo control, la columna anaranjada, el grupo de pacientes PA, es decir, los pacientes infectados con VIH y recuentos mayores de 350 células CD4 por microlitro de sangre, y la columna verde, el grupo PBC, los pacientes infectados con VIH y recuentos de linfocitos TCD4 menores a 350 células por microlitro. Las concentraciones de citoquinas se expresan en picogramos por mililitro en el eje vertical. Para la producción de interleuquina 6 en la condición medio, no había diferencia significativa entre los tres grupos evaluados. Al pasar a la condición PHA, se observó un aumento en la producción de interleuquina 6 con respecto a la condición medio. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Para la condición bajo estimulación con el antígeno viral GP41, los pacientes produjeron más interleuquina 6 que el grupo control, con diferencia significativa para el grupo de pacientes PA. Ambos grupos de pacientes tuvieron una producción significativamente mayor de interleuquina 6 que sus propios controles en la condición medio. Con respecto a la producción de factor de necrosis tumoral alfa, en la condición medio se observó que el grupo de pacientes con recuentos de linfocitos TCD4 positivos menores a 350 tenía una producción espontánea significativa de TNF. Para la condición en estimulación con PHA, se observó que todos los grupos producían más TNF que su respectivo control en la condición medio. Sin embargo, ambos grupos de pacientes tuvieron una producción significativamente mayor que el grupo control en esta condición de estimulación policlonal, sugiriendo una respuesta proinflamatoria en los pacientes infectados con VIH. Para la condición ENV, también ambos pacientes tuvieron una producción significativamente mayor que la del grupo control, con diferencias estadísticamente significativas. En la producción de interferón gamma, no hubo diferencias significativas en la producción de los tres grupos en la condición medio. La condición de PHA fue significativamente mayor para los tres grupos con respecto a la condición medio, y en la condición ENV no hubo producción significativa de ninguno de los grupos al compararse con la producción medio. Finalmente, la producción de interleuquina 10 en la condición medio evidenció una mayor producción para el grupo de pacientes con menor recuento de linfocitos TCD4 en sangre periférica, el grupo PBC, con una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la producción en esa misma condición de los grupos PA y control. Con respecto a la producción de PHA, también hubo una producción significativamente mayor en los tres grupos analizados con respecto a la condición media. Y para la condición en estimulación con el antígeno viral, la condición ENV, ambos grupos de pacientes tuvieron una producción significativamente mayor tanto con respecto a el grupo control en esa misma condición como con respecto a sus propios controles en la condición medio. Los cultivos realizados bajo estimulación policlonal nos muestran que todos los pacientes tienen la capacidad de producir interleuquina 6, interleuquina 10, TNF-alfa e interferón gamma en respuesta a la estimulación con PHA, incluso aquellos pacientes con menor recuento de linfocitos TCD4, lo cual nos abre la posibilidad de que se pueda recuperar
la respuesta antiviral en estos pacientes. En cuanto a los cultivos hechos sin estimulación, los cultivos en medio, se vio una producción espontánea tanto de TNF como de interleuquina 10 por el grupo de pacientes con menor recuento de linfocitos TCD4, el grupo PBC. Esto nos crea una interrogante, pues el TNF está asociado con un efecto proinflamatorio. ¿Estaría esta producción asociada con la activación crónica que se observa en los pacientes infectados con VIH? Por su parte, la interleuquina 10 se ha asociado con un efecto inmunomodulador. ¿Pudiera esta estar asociada entonces con una inhibición de la respuesta antiviral que se observa en estos pacientes? Por su parte, los cultivos efectuados bajo estimulación específica en presencia de la GP41 viral nos muestran que esta estimulación fue capaz de inducir la producción de TNF-alfa, interleuquina 6 e interleuquina 10, pero que no fue capaz de inducir la producción de interferón gamma en los pacientes infectados con VIH. Por una parte, TNF-alfa y la interleuquina 6 se asocian con efectos proinflamatorios, mientras que la interleuquina 10 se asocia con un efecto inmunomodulador, lo cual nos haría pensar que estamos en presencia de efectos antagónicos simultáneos en la respuesta contra el virus. Por su parte, la ausencia de producción de interferón gamma en respuesta a la estimulación con antígenos del VIH nos preocupa porque nos sugiere que la respuesta antiviral está comprometida. Estos resultados nos muestran cuán compleja puede ser la situación en los pacientes infectados con VIH. Por una parte, con la producción de mediadores proinflamatorios que pudieran estimular el estado de activación crónica observado en estos pacientes, pero que simultáneamente también se da la producción de factores inmunomoduladores que pudieran de alguna forma bloquear o evitar que la respuesta antiviral sea lo suficientemente efectiva para controlar esta infección. Definitivamente, la producción de interferón gamma en respuesta a los antígenos virales nos indica que la respuesta antiviral no es eficiente para controlar la progresión de la infección. Pero los resultados observados en los cultivos bajo estimulación con el PHA nos indican que los pacientes mantienen la capacidad funcional de la producción de citoquinas. Esto abre una posibilidad de intervención terapéutica que pudiera generar una respuesta efectiva en estos pacientes infectados. Los resultados acá presentados son parte de un trabajo que involucra un equipo de trabajo multidisciplinario en el cual el doctor Miguel Alfonso fungió como investigador principal, la doctora Mercedes Fernández como tutora, mientras que las doctoras Yajaira Roldán y Belkiciolde Alarcón de Noya refirieron los pacientes que participaron en este estudio. La doctora Melida Bermúdez, por su parte, era la directora del laboratorio Clinifar, donde se realizaron las determinaciones de citometría de flujo que permitieron determinar las concentraciones de las citoquinas que reportamos en esta ocasión. Concluimos así con este video sobre la inmunopatología de la infección por VIH. Es claro que todavía quedan temas por estudiar y que VIH sigue siendo un campo abierto a la investigación que esperamos que pueda generar conocimiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por esta infección.